de prioridades políticas y mediáticas. De eso seguimos hablando. Cuenta regresiva para el cierre de las listas, las dudas sobre los nombres en danza, las dudas en realidad y los nombres, las dos están sobre la mesa. No vamos a aventurar en nombres ahora, hicimos un repaso recién de algunas de las novedades. Podremos indagar después de las confirmaciones, en todo caso habrá tiempo. Pero sí en el contexto de esta elección y en los discursos que predominan. Los integrantes de Juntos, se llama Juntos ahora, acostumbran cada tanto a cambiar el nombre, como tratando de reinventarse, una suerte también de subestimación del electorado, presentaron a sus candidatos y candidatas sin sentir ninguna obligación de explicar nada sobre el pasado y sobre algunas cuestiones que son bastante urgentes. Lo digo, habiendo integrado, la mayoría de ellos, un gobierno que habilitó municiones a un país vecino en un contexto de golpe de Estado. Deciden no solo no explicar, sino que tienen entre sus principales rostros a una de las imputadas. Sigue siendo presidenta del PRO, Patricia Bullrich, una de las principales señaladas por la causa del tráfico de armas a Bolivia, que tendrá que dar explicaciones en la justicia. La causa tiene cada vez más pruebas que complican no solamente a Patricia Bullrich, a Watt también, a Mauricio Macri. Sin embargo, parece que algunos siguen rigiéndose por la lógica de que lo que no se nombra no existe. Y este es el juego al que siguen apostando. Hay que decir que el G20 le resultó rendidor a Patricia Bullrich. En el contexto del G20 espió, dio vía libre a las fuerzas para que disparen prácticamente bajo cualquier circunstancia. ¿Lo recuerdan cuando metieron mano en el protocolo? Eso después fue revertido, pero la ministra abogaba por aquello de disparar primero y preguntar después. Pero además fue en el contexto del G20 que adquirió el cargamento del que luego una parte sería destinado a Bolivia. Así lo confirmó la trazabilidad que se realizó sobre el material que se encontró nada menos que en un depósito policial de ese país. Es decir, no hay mucho misterio en lo que ocurrió, está el caminito trazado. La actitud que tuvieron, por si no alcanza con esto que estoy contando, tras el golpe de Estado, ratifica además las sospechas. Nadie de esa fuerza, ni siquiera en campaña, condenó el hecho, ni siquiera lo mencionan, pero es algo que evidentemente sí preocupa puertas adentro. Puertas adentro, por lo que puede pasar en la justicia, básicamente, por lo que puede pasar en los medios, claramente no, porque siguen gozando de un blindaje que es excepcional. Fíjate lo que pasó esta semana. Trasciende la nota de Cecilia Nicolini, una nota informal dirigida a alguien con quien evidentemente Nicolini viene negociando en Rusia el envío de las dosis de Sputnik. Y el pedido de Nicolini es sin dudas enfático y la verdad a mí me parece que está bien que así sea. Te puede gustar más, te puede gustar menos el tono o cierta informalidad en la carta, pero está defendiendo, está exigiendo el cumplimiento del envío de segunda dosis de vacunas en un contexto como este de pandemia, en el que no solo Argentina, el mundo necesita vacunas. La verdad es lo que yo espero de Nicolini, o se llame como se llame, ¿no? De cualquier funcionario o funcionaria que esté en ese área y que no se deje llevar por el servilismo, una potencia, que no se queden callados a merced de lo que otros decidan. Independientemente de que esta nota haya tenido resultados o no, hoy son muchos los y las argentinas que están esperando la segunda dosis de Sputnik. Por supuesto que esto genera angustia ante la posible llegada, la inminente llegada de una nueva cepa, fundamentalmente porque vemos lo que está pasando en el mundo. Y por eso mismo digo, en esa espera, yo creo que es preferible contar con funcionarios o con funcionarias que estén dispuestos a exigir o a subir el tono si es necesario, e imagino que es una cadena, ¿no? Que a Nicolini también le deben decir: Nicolini, golpea todas las puertas que tengas que golpear, ¿no? A Nicolini también, estimo, le deben exigir. ¿Cuál es
el escándalo entonces en exigir el cumplimiento del contrato y de entrega de vacunas. Bueno, no hay escándalo, pero la nota de Nicolini le sirve para escapar de lo que sí es verdaderamente grave, y vuelvo al aluvión de datos sobre el envío de municiones para apoyar al golpe de Estado en Bolivia. A los dichos de Rubinstein en la semana, que para nada llaman la atención, incluso es bastante perverso. Rubinstein hace campaña diciendo que durante su gestión al frente de la cartera de salud, la salud no fue prioridad. Es decir, no solamente Rubinstein está hablando mal de Macri, pero además esta semana, parece que hubieran pasado 10 años, pero no, fue esta semana, el propio hermano de Mauricio Macri, Mariano Macri, dio una entrevista a Perfil en la que es una descripción del expresidente lapidaria. Entre tanto que dijo, el marketing vendió un Mauricio Macri que no es. El real es este hermano, el socio que defrauda, el político que no cumple. Dijo, tuvo un comportamiento muy destructivo de enorme autoritarismo, arbitrariedad y perversión. Mauricio Macri se maneja de esta manera. O te sometes o te destruyo. Tiene la visión amigo-enemigo en todo lo que hace. Insisto, mucho de esto no es novedad, pero esta vez, en plena campaña, los señalamientos vienen desde adentro. Y a esta altura pareciera que Mauricio Macri, cuanto más lejos, mejor. Estimo que habrá alivio, incluso en que las circunstancias lo hayan dejado varado y afuera de las postales de presentación de listas. Sus hijos políticos no siguieron ninguno de sus lineamientos porque entendieron que salvar sus carreras políticas era tomar la dirección contraria. Así se fue Mauricio Macri de Argentina. Ni Vidal ni Larreta lo reivindican, ni hicieron lo que Mauricio pretendía que hicieran. Larreta es el hijo desobediente, hay que reconocerle que es buen alumno y ya se imagina con la banda presidencial en el 2023. Y si miramos las listas, la conformación de las listas y los nombres más pegados a la figura del expresidente, bueno, están ocupando lugares menos importantes. Es decir, en estas elecciones al menos Macri ya fue para Juntos. Ya no digo Juntos para Juntos. Macri sigue de todas maneras, y me parece que esto es lo que no hay que perder de vista, sigue y seguirá siendo un referente del poder real, y por eso el blindaje que tiene. Tomé el buscador de internet para hacer un ejercicio, teniendo el reparo de que mis búsquedas anteriores o preferencias no influyan en los resultados. Le pedí una mano a Ezequiel Rivero. Elegí 2 temas puntuales para comparar las coberturas que tuvieron en las semanas. Uno de estos temas es noticia hace 2 o 3 semanas y el otro hace 2 o 3 días. Uno es mucho más grave que el otro creo que ni siquiera es grave. Sin embargo, hay un abismo entre la info a la que se puede acceder en un tema y en el otro. ¿Qué fue lo que busqué? Busqué Macri, contrabando, Bolivia, y busqué Nicolini, carta, Rusia. En uno de los grandes diarios argentinos encontré para Macri, contrabando, Bolivia, busco todos los resultados, 826. ¿Es mucho, es poco? Te podrás preguntar. Estamos hablando de una denuncia por tráfico de armas, municiones en un golpe de Estado en un país hermano, ¿sí? 826 resultados en ese gran diario. Nicolini Carta Rusia tuvo 14.200 resultados. Ahí te da una noción de cuáles son las prioridades. Me voy a otro diario, al que más vínculos tiene justamente con la figura del expresidente. Bueno, sorprendentemente tiene más resultados para Macri, contrabando, Bolivia. 18.600 resultados. Acá me incluye no solamente los títulos, ¿sí? Lo que está contenido dentro de los textos, incluso si hay enlaces que me dirijan a alguna noticia, ¿sí? 18.600 resultados. Pero Nicolini Carta Rusia, aquí 31.900 resultados. Por eso digo que es pavoroso el blindaje que le brindan. Bueno, sí, dale, te tiro una perlita. Ya sé que a muchos les molesta el tema penes de madera. 368.000 resultados. Comparalo con los 18.000 de la denuncia a Mauricio Macri por el envío de municiones a Bolivia. Lo mismo pasa, esta diferencia, si me voy al buscador general en Internet, en el Google, solamente, y ya no busco en determinados diarios, digamos, en determinados sitios, la misma diferencia encuentra. Es decir,
Para la autopercibida prensa independiente es mucho más importante hablar de la carta de Nicolini, y escribieron y hablaron mucho más en 2 o 3 días sobre esto que sobre Mauricio Macri en 15 días. Es importante para ellos arremeter contra el plan de vacunación y lo están haciendo desde que comenzó la idea de la vacunación, la posibilidad de la vacunación, ¿no? Creo que esa fue la campaña opositora que en todo caso se exacerba en estos días. La incidencia que tienen los medios concentrados en la opinión pública es difícil de cuantificar, pero es innegable que existe. La incidencia que tiene semejante aparato en las acciones de gobierno ahora y siempre también tuvieron y tienen incidencia. Entonces, quizás en esta elección más que en otra, podamos observar los caminos de opinión pública y opinión publicada. ¿Qué va a pesar más? Es lo que uno puede preguntarse, ¿no? Esto que vemos que nos invade desde las pantallas o lo que estamos viviendo en carne propia. El discurso opositor que indica que todo se hizo mal en pandemia o el plan de vacunación que logró imponerse a pesar de las primeras dificultades. Argentina ya tiene 41 millones de vacunas. ¿En qué piensa el electorado en una circunstancia como esta? Lo que va por afuera de la agenda, pero se sufre. ¿Importa? No, esto se lo voy a preguntar enseguida a alguien que entiende mucho de encuestas y de escenarios políticos. Seguramente después de conformadas las listas vamos a entrar más en estos temas porque obvio que si estamos ante una elección legislativa, además de las tensiones políticas, tenemos que preguntarnos qué debería ocurrir en el Congreso en los próximos 2 años. Y hay mucho, incluso lo que deja la pandemia. No hablamos de esto porque no es el momento, me pregunto, porque no estamos claramente hablando de esto. O porque se cree que el electorado tiene otras preocupaciones, o porque no se sabe en qué sentido es conveniente avanzar. Las reformas a la justicia, temas vinculados a la deuda, la promesa de una reforma tributaria hacia un sistema más progresivo, principalmente después de esta pandemia, que, insisto, evidenció más que nunca las inequidades, con unos pocos teniendo ganancias exorbitantes y muchos que son cada vez más pobres. Y sí, también hay que hablar de la concentración de medios. ¿Cómo no lo vamos a poner en esta agenda? La correlación de fuerzas en las cámaras cobra relevancia allí. Hay mucho para hacer en el Congreso. Y por supuesto, además de bancas, es esencial la voluntad política. Voluntad de dar respuestas a problemas muy concretos que exceden a la pandemia. El acceso a los alimentos es el que se destaca. El hambre, la pobreza. ¿Cómo se sale de acá? Rescatar la agenda de los laburantes de la calle es hoy más importante, parece, que trenzarse en discusiones por nombres o por internas. Prioridades. ¿Cuáles serán para la Argentina que sale de la pandemia? Eso es lo que estamos discutiendo.